Hola Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Vicente? Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros, Tomás Pinto, director de Renta Variable Internacional de Bestinver. Te quería empezar preguntando, ya sé que no tenéis una bola de cristal perfectamente, pero no sé si podemos tener cierta esperanza de que la inflación haya tocado techo y de que los mercados de renta variable hayan tocado suelo. Pues como bien dices tú, no tenemos esa bola de cristal y además nosotros nos encanta enfocarnos sobre todo en el análisis fundamental de las compañías, ¿no? Y la parte más macro, pues, bueno, pues no somos tan expertos. Pero entiendo tu pregunta, hay que poner un poco de perspectiva, ¿no? El mercado en el año 22 sobre todo ha estado muy obsesionado con la inflación y cómo los bancos centrales están reaccionando contra esa inflación para doblegarla, para que no se nos desboque, y por supuesto eso tiene un impacto en los mercados de renta variable, ¿no? Y en otros mercados financieros, por supuesto. Entonces, un poco de perspectiva. Al final, la bolsa se mueve por dos factores. Uno, que es la expectativa de beneficios de las compañías en general. Si una compañía crece beneficios, lo normal es que en el largo plazo sus acciones en bolsa subirán, ¿no? Y otro es lo que el mercado está dispuesto a pagar por esos beneficios, que se llama el múltiplo, un PER 8, un PER 5, un PER 10, 14, 15, depende de los modelos de negocio, ¿no? Entonces, esa combinación, la inflación y sobre todo los tipos de interés, pues ha afectado, ¿no? En el caso del múltiplo, si los tipos de interés suben mucho, sobre todo la velocidad, pues los múltiplos se reducen y tiene un impacto en bolsa. Y si subimos mucho los tipos de interés muy rápido y muy altos, pues acaba teniendo un impacto económico en la economía en general, se ralentiza y por tanto tiene un impacto en las expectativas de beneficios. Entonces, a tu pregunta de la inflación, el pico de inflación, quizá esa es la que es un poco más fácil, entre comillas. Esto sabemos que puede pasar de todo, pero después de los datos de inflación que hemos visto en octubre y en noviembre, muy reciente, en Estados Unidos, parece que ya es evidente que la inflación está yendo a la baja, ¿no? Digamos que hay dos velocidades. Estados Unidos va un poco más adelantada y Europa va un poco más retrasada en ese momento. Y la segunda pregunta, bueno, antes de eso, recuerda que siempre hablamos de la normalización de los desequilibrios que habíamos visto, ¿no? Lo que había impactado la inflación, el COVID, las cadenas de suministro totalmente disfuncionales, la política monetaria, no era normal tener tipos negativos, ¿no? Ahora tenemos tipos positivos. Toda esa normalización de los desequilibrios está afectando positivamente a la inflación. Entonces, por esa parte es más fácil. Por la parte de los mercados, que tenemos que tomar la primera variable, digamos que por la parte del múltiplo es más, digamos que habremos recorrido ya casi la gran parte del dolor. Insisto que es más, al mercado le suele asustar más la velocidad, más que la cuantía. Y luego en la parte de los beneficios, las estimaciones de beneficios que podemos estar esperando, es evidente que vamos a una ralentización económica, que es una recesión muy fuerte o menos fuerte, pues eso no lo sabemos, pero lo que sí tenemos una opinión es que la valoración de muchas de las empresas, muchas de las que tenemos en cartera, se ha exagerado. Están descontando una recesión muy fuerte. Y si esa recesión es... Primero tiene que pasar, segundo, si es más leve o si es un poco más fuerte, pero ya está descontado en los precios, eso sí que tenemos confianza, que hay muchas oportunidades y valores que ya lo descuentan. Entonces, al final, compañías que tenemos en cartera han demostrado que pueden lidiar con ralentización económica. Es importante que una recesión, saber y entender que una recesión pues puede ser un trimestre, 2 trimestres, 3 trimestres, un año, pero es temporal y el impacto de eso en las valoraciones es muy pequeño en el largo plazo, ¿no? Entonces, inversores que podemos invertir con más perspectiva que ahora mismo el mercado, que está muy obsesionado en el corto plazo, pues son oportunidades importantes, ¿no? Lo que sí hemos visto en las últimas semanas es una nueva recuperación, un pequeño rally que está en los mercados, que no sé si
puede ser distinto al que vimos en verano, ¿no? En verano tuvimos también una recuperación que se agotó rápido en cuanto los bancos centrales volvieron a decir que iban muy en serio y que iban a subir mucho los tipos de interés. ¿Ves algo distinto en esta última reacción? O... Bueno, pues un poco lo que habíamos ido diciendo, ¿no? El mercado estaba muy polarizado. Pues las valoraciones de aquellas empresas un poco más expuestas al ciclo estaban en mínimos históricos contra aquellas empresas, digamos, un poco más defensivas, ¿no? Mínimos históricos de la crisis de Lehman, etc. Entonces había incómodo, pero unas oportunidades espectaculares, ¿no? Entonces, ese posicionamiento del mercado tan extremo, el mercado muy nervioso, con mucho miedo a esa recesión, con mucho miedo a la incertidumbre de cuánto iban a subir los tipos o cuánto van a subir los tipos, pues hace que cosas mejor de lo esperado, por ejemplo, la economía está yendo mejor de lo esperado, los resultados de las empresas están siendo más resilientes de lo esperado, los datos de inflación que hemos visto en estos 2 últimos meses pues ha sido mejor de lo esperado. Todo eso pues ha alimentado pues una subida en algunos valores muy vigorosa, ¿no? Pero que tampoco estamos casi prácticamente igual que hace 4 meses, ¿no? Sigue estando el mercado igual de polarizado, con mucho miedo, y eso se crean unas oportunidades tremendas. Fíjate que compañías nuestras, de nuestra cartera, el mercado en septiembre pues le estaba dando una vida media, algunos de 5, 6 años, 3 años, 4 años, vida media. Es decir, van a desaparecer. Pues era una exageración. Oye, después de 2 meses, que a lo mejor muchas han subido algo, pero siguen dándole, pues en vez de 5 años, 6 años y medio, en vez de 3 años, 4 años. Sigue siendo una exageración que, insisto, con el tener esa perspectiva, los inversores en valor tenemos ese lujo, es un lujo, poder invertir allí y no aquí. Entonces, bueno, digamos que yo diría que ha sido simplemente que estaba muy estresado, muy exagerado el mercado y ahora pues ha corregido un poquito más en esa exageración, pero sigue estando polarizado. Decíais en la última carta trimestral que muchas de las compañías que tenéis en cartera están teniendo muy buenos resultados. Sin embargo, estamos escuchando cada vez más en mercado, más analistas, más consenso, decir que sí o sí va a haber una caída en los beneficios, porque como antes tú decías, entramos en esa parte de podemos entrar en recesión o podemos en una ralentización. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Pensáis que realmente va a llegar esta caída de beneficios también a las compañías en cartera? Bueno, lo que decíamos un poco con las preguntas anteriores es que el mercado descontaba recesión fuerte en mucha parte del mercado. Muchas empresas que tenemos en cartera, como hemos dicho, pues descuentan que sus beneficios van a desaparecer. Entonces, eso sí que hemos dicho. Entonces, hicimos un análisis de, bueno, cómo ha ido el primer semestre del año, del 22, ¿no? En nuestra cartera internacional. Pues los beneficios o las ventas, beneficios, generación de caja más o menos ha subido un 30%. Sin embargo, los beneficios han hecho así y la generación de caja ha subido un 30%, pero la cotización, la valoración de nuestras carteras han bajado, han ido en dirección contraria. Por tanto, ese gap de valor y precio, básicamente la evolución operativa no me importa, me importa el pánico o el riesgo que puede haber aquí, y si eso es algo menor o mejor, pues el potencial de la cartera es enorme, ¿no? Porque existe ese gap brutal de valoración y precio. Eso te iba a preguntar, ¿qué tiene que pasar entonces para que la cartera vuelva a superar al mercado? Es una buena pregunta. Que el mercado se focalice más en los fundamentales y menos en la parte más macro que además hay tanta gente operando el dato, el minuto y resultado donde se crea muchísimo ruido. Pero al final, vuelvo al inicio, ¿no? Al final la bolsa se mueve por la evolución operativa de las compañías y el crecimiento de beneficios y generación de caja. Y eso va a seguir siendo así. Casi siempre es así. Hay momentos como quizá este año que no ha sido tan concreto, pero en tanto en cuanto el mercado tenga esa perspectiva de poder mirar de una manera más fundamental la evolución de las compañías, nuestra cartera, de hecho, en verano lo hizo bien, estos 2 meses lo ha hecho muy bien, mejor que el mercado, precisamente
cuando la obsesión de los datos macroeconómicos se relajaron un poquito. Es decir, la expectativa de una recesión fuerte pues ha pasado a ser expectativa de una recesión un poco menos fuerte, pero no mucho más. Entonces, con esos pocos ingredientes la cartera lo ha hecho muy bien, ¿no? Y esperamos que empecemos un periodo más sostenible de eso, ¿no? Antes pintabas este escenario de hacia arriba, digamos así, los beneficios de las compañías creciendo y hacia abajo la valoración de las cotizaciones, a una especie de escalera mecánica, me ha venido a mí a la cabeza cuando lo has dibujado. ¿Dónde estáis viendo más esto, ¿no? Que se ha ido más arriba, que se han comportado mejor los beneficios y peor las cotizaciones? Pues sinceramente, desgraciadamente para nuestros inversores, pero sinceramente en casi toda la cartera. En general la cartera cotiza 8,5 veces beneficios ahora, ajustado por caja, porque tiene caja, caja neta ponderada, ¿no? Las compañías siguen como en su conjunto creciendo beneficios, generando caja, recomprando acciones, que es algo que está siendo muy relevante ahora, y gestionado por gente muy competente, haciendo las cosas correctas en el largo plazo. Si va a ser eso un poquito menos, un poquito más en los próximos 3 meses, pues insisto que importa poco en la valoración, pero seguimos teniendo muchísima confianza en que compañías como Harley Davidson, Univar, Pandora, Berkshire Hathaway, Holcim, HeidelbergCement, Stellantis, BMW, podría decir el 80% de la cartera, donde sus valoraciones, su múltiplo, ha caído, pero operativamente ha subido. Entonces, eso nos da mucha confianza de cara al futuro, ¿no? ¿Puedes dar nombres de compañías en las que hayáis aumentado posición o que hayáis comprado en las últimas semanas? Pues en verano empezamos a comprar una compañía que se llama Bayer, que es una mezcla entre una compañía de agricultura y farmacéutica. Y dentro de agricultura es una de las líderes tanto en semillas como en herbicidas. Y esa mezcla también de productos, porque pueden vender productos combinados, en la semilla ya con herbicida y con lo que se llama en inglés crop protection, donde son más resistentes pues, a sequías, son más resistentes a plagas, etc. Eso tiene una posición competitiva espectacular. Y en la parte farmacéutica, pues el mercado le da muy poquito valor a lo que puede generar de nuevos productos. Es decir, que nuestro margen de seguridad es muy alto. Y es una compañía que era, sinceramente, no podíamos invertir en ella en el pasado, porque era una compañía con muchos problemas y con un problema de endeudamiento o de generación de caja. Eso ya ha pasado básicamente el 80% de ese dolor. Y ahora se convierte en una compañía mucho más predecible, de generación de caja mucho más robusta y con el equipo gestor casi todo cambiado, ¿de acuerdo? Falta el consejero delegado, que al parecer en un año se marcha, pero el resto de equipo gestor se ha cambiado y son gente muy, muy buena. Entonces las perspectivas ahí hay un gap de valoración y valor brutal, porque está cotizando a 6-7 veces beneficios. Podemos discutir un poquito arriba abajo, pero muy barata y con perspectivas de generación de caja, sobre todo, muchísimo mejores que lo que ha pasado en los últimos 3-4 años, cuando Bayer compró Monsanto y tuvo estos problemas brutales con una multa que han tenido que pagar por un tema de un herbicida, ¿no? Entonces ahí hemos incrementado. Hemos comprado una nueva compañía que se llama International Flavors and Fragrances, que es básicamente de ingredientes, donde un poco parecido a Bayer, pero con mejor posición financiera. Compró una compañía en el año 2018 que hizo que la integración, se llama Frutón, que la integración no fuera correcta, diferentes culturas, diferentes modos de ver, todo eso se está arreglando. Recientemente han hecho un día del inversor donde dejan la estrategia y el futuro muchísimo más claro, y es una compañía que cotiza con descuento significativo a sus competidores, ¿no? Y con un crecimiento estructural brutal. ¿Qué más hemos incrementado? Hemos incrementado en la cadena de valor de semiconductores, que veíamos que había
había sufrido muchísimo, sobre todo a finales de septiembre, principios de octubre, y hemos sobre todo comprado en la cadena de valor de los que hacen equipamiento para hacer esos semiconductores. Y son compañías con unas barreras de entrada impresionantes, con unos liderazgos, recomprando acciones, con caja neta en sus balances y una posición competitiva muy buena, y habían caído un 40-50% en muchos casos en el año, ¿no? Entonces, esto es un crecimiento estructural en el futuro y lo hemos comprado muy barato. Y hemos añadido un poco en Ashtead, de maquinaria industrial, en Pandora, que estaba exageradamente barata y sigue siendo exageradamente barata, pero en septiembre era una locura. En HelloFresh también hemos incrementado, es decir, hemos hecho bastantes cosillas. Y en el otro lado, en las ventas son las reducciones. Claro, tenemos que haber vendido algo, ¿no? Pues mira, en el verano redujimos muchísimo Glaxo, que estábamos, uno de nuestros tesis de inversión era esa separación entre la parte de consumo y Glaxo más Pharma, y la parte de consumo que se llama ahora Haleon. Entonces aprovechamos eso para vender parte de Glaxo y vendimos Haleon. Hemos reducido todo aquello que ha ido bien para controlar el peso en la cartera, ¿no? Y además si algo sube un 30%, pues tu precio objetivo y tu opcionalidad y rentabilidad se reduce, ¿no? Entonces hemos reducido pues, en Harley Davidson, en Berkshire Hathaway, en Holcim, hemos reducido en petroleras que han ido muy bien, y lo hemos reciclado en aquello que operativamente ha ido muy bien y que el mercado no lo está reconociendo, ¿no? Mirando también a 2023, dos preguntas para terminar. La primera, la renta fija, estoy escuchando mucho consenso entre los grandes inversores internacionales que empieza a ofrecer un atractivo que antes no había, rentabilidades, también hemos hablado aquí en las entrevistas. No sé si eso puede suponer una competencia desde el punto de vista de entrada de dinero para la renta variable, te digo, de cara a estos próximos meses. Pues es la eterna, ¿no? El eterno competencia entre unos activos financieros y otros. Nosotros no le prestamos mucha atención a eso, tenemos fondos de renta fija en la casa muy buenos, además, gestionados por gente fantástica. Es verdad que cuando la renta fija te va a cero, o cuando los tipos de interés eran negativos, pues la renta fija te da muy poquito. Y ahora la renta fija ya te da algo más de rentabilidad, por tanto, es normal que haya ciertos inversores que eso le parezca atractivo. Quizá sí que estamos viendo que en clientes de renta fija, inversores de renta fija, porque el inversor de renta fija y el inversor de renta variable suelen ser algo diferentes porque saben la diferencia temporal, ¿no? De más corto plazo van a más largo plazo, porque la rentabilidad de aquellos fondos con un poco de más largo plazo en renta fija, pues nosotros ofrecemos desde 0 a 4 o 5 años o 3 a 4 años. En esa diferencia sí que se pueden ir a conseguir más rentabilidad, ¿no? Pero al final la renta variable tiene una ventaja, que es que las empresas son dinámicas. Lo que he comentado, nuestras compañías al final, pues si ven que el entorno es un poco más complicado, pues dejan de invertir un poquito o dejan de contratar, o suben los precios, o recompran acciones propias suyas en vez de comprarse un competidor. Es decir, se adaptan, y por eso a lo largo de la historia de la bolsa, pues, o de la historia económica, la bolsa es el mejor activo financiero a largo plazo, ¿no? Porque las compañías son dinámicas, se adaptan al entorno, y eso pues en un bono de renta fija pues es complicado. Una vez que compras un bono ya lo tienes. Para terminar, ¿qué podemos esperar de la cartera internacional de Bestinver para 2023? Bueno, vuelvo a la bola de cristal que has dicho tú al principio. Es complicado decir exactamente lo que esperamos en el 23, y además 12 meses es corto plazo para nosotros, ¿no? Y eso es complicado. Pero volvemos a poner un poco de perspectiva. El punto de partida es decente, ¿de acuerdo? Y eso es algo que insistimos también a nuestros inversores. A nuestros inversores les tenemos que explicar, y muchos por supuesto lo saben, que en periodos complicados de bolsa, pues suelen ser periodos decentes para poder poner a trabajar tu capital y componerlo en el futuro, ¿no?
esa cultura financiera está muy arraigada en nuestros partícipes, nuestros inversores. Entonces, el punto de partida de valoraciones muy extremas en una parte del mercado con muchísima oportunidad, ¿no? Eso es bueno. Normalización de desequilibrios que ya casi están siendo más evidentes, ¿no? La inflación desacelerándose y el riesgo del múltiplo, como decíamos al principio, menor, ¿no? Ya hemos recorrido casi la mayor parte del daño. Por tanto, en cuanto las compañías sigan operativamente relativamente bien, y es bien versus lo que espera el mercado, pues es una combinación muy potente, ¿no? Por eso estamos muy ilusionados con la cartera, y no sé si va a ser en 3 meses, 6 meses, pero con un poco más de perspectiva, desde luego. Decíamos que una cartera a 8,5 veces beneficios, que eso es un dato que vamos a publicar en la siguiente carta trimestral, pero el 62% de nuestra cartera internacional, de las compañías ponderadas, están recomprando acciones. Esto no habíamos vivido esta situación nunca. Entonces, las propias compañías tienen mucha confianza, ¿de acuerdo? Pero no tienen confianza porque puedes decir, oye, están en una visión de túnel, ¿no? Tienen confianza porque tienen unos balances que nunca habían sido tan sólidos, nunca, ¿de acuerdo? Entonces, por eso al final decimos, operativamente, contando los dividendos que van a generar nuestras compañías y su generación de beneficios, operativamente, simplemente sin contar el múltiplo, creemos que tenemos un potencial de más del 100% en la cartera, ¿no? Operativamente. Y el múltiplo, 8,5 veces, con caja neta, gente competente, pues es muy atractivo. Y luego, si además operativamente van bien y están recomprando acciones, en el momento que el mercado deje de ver el riesgo de la recesión aquí y ahora, pues es como una olla a presión, ¿no? Porque tiene menos número de acciones, más beneficio. Entonces, el potencial es muy interesante. Bueno, pues a ver si lo vemos materializarse este 2023. Esperamos que sí. Que aprovecho para desearte unas felices fiestas y una feliz entrada de año, y también a la audiencia, a todos los clientes de Bestinver. Igualmente, Vicente, te deseo lo mejor para el año que viene y por supuesto, a nuestros partícipes. Muchas gracias. Gracias.